como ingenieros informáticos, nosotros damos soluciones a los problemas que tienen las empresas, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son aspectos generales, medición de calidad y optimización de atención de usuarios internos. Tenemos que tomar muy en cuenta que los usuarios internos vienen a ser los empleados de las empresas, ¿sí? Entonces, este tema es muy importante para los ingenieros que trabajan en TI, en vista también que mi experiencia es, por ejemplo, yo trabajé en empresa en nivel del Ecuador para lo que es soporte de TI a nivel bancario. Entonces es muy lindo y es muy importante entender estos temas. Vamos a empezar. Vamos a imaginarnos todos este escenario, ¿sí? En primera instancia vamos a considerar qué pasa con las empresas que tienen, por ejemplo, 50, 300, 500, 2.500 empleados, ¿sí? Son empresas que son mediana o gran escala, ¿sí? Como segundo punto tenemos un aspecto a considerar, la ubicación, ¿sí? La misma empresa tiene varias sucursales, tiene varias agencias, tiene varios puntos de atención y por lo cual también tiene diferentes cantidades de usuarios y diferentes horarios de atención para el mismo servicio, ¿sí? La cantidad de equipos de computación, ¿sí?, se considera como un usuario o un empleado tiene al menos un computador. En empresas grandes también se ha dado el caso que un usuario, por la complejidad de sus funciones, tiene que trabajar con 2 o 3 computadores a la vez, ¿sí? O un equipo tecnológico, ¿sí? Vamos a considerar también que tiene la cantidad de hardware en red. También, por ejemplo, decimos una área operativa o área de gerencia. Tiene una impresora y una multifunción. Y si esa impresora y esa multifunción se daña, es un riesgo muy crítico, ¿sí? También vamos a considerar que toda esa inmensidad de equipos tecnológicos y de variedad que tiene también sufre actualizaciones periódicas de sistemas informáticos propios y del hardware también. Entonces es una realidad que nosotros los ingenieros informáticos tenemos que trabajar y solucionar a la vez, ¿sí? ¿Dónde es más crítico o dónde nosotros como ingenieros de TI entramos? ¿Sí? Los aspectos críticos se basan más o menos en estos 4 sectores: banca, hospitales, entidades gubernamentales y empresas de servicio. Analicemos este caso. Una entidad bancaria, ¿sí? Si ustedes ven aquí en la parte de descripción, nosotros tenemos una variedad tanto de servicios como de hardware, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 97 agencias, es decir, 97 matrices, por decirlo así, en los puntos que ustedes ven ubicados a nivel nacional, ¿sí? Y en total, los puntos de atención a nivel de tecnología son de 7.940. ¿Sí? A esa escala es donde nosotros necesitamos solucionar problemas y es donde entramos nosotros como ingenieros. ¿Sí? Por ejemplo, todo está distribuido en 24 provincias y 250 cantones. Y todo tiene que funcionar en tiempo real. Como ustedes saben, son transacciones muy críticas. Ahora bien, sigamos analizando la parte de la complejidad y tamaño de las empresas. Pongamos como promedio, ¿sí?, que ese ejemplo que nosotros tomamos anteriormente, el número de empleados, 2.349 empleados, ¿sí? Esta parte de muestreo que ustedes pueden ver aquí está considerado, por ejemplo, solamente en el área de servicio al cliente. Nosotros como ingenieros en TI damos soporte a este número de empleados, pero esa área de servicio al cliente es otra área. Por ejemplo, quiero actualizar mi cuenta de oro, me dirijo al mesón de servicios y ellos tienen asimismo que tener llamadas. Y si ustedes ven el flujo de llamadas, hablamos por miles. Y si ese equipo se daña, el riesgo es muy fuerte. Aquí es donde se tiene que dar varias estrategias para solucionar o prevenir estos problemas. Aquí es donde entra el tema de la gestión de niveles de servicio, ¿sí?
la tecnología al servicio del cliente, es decir, al usuario interno. Vamos como servicio. Para concretar, vamos a trabajar nosotros en esta charla vamos a aprender un poquito de lo que es un estándar que nos comentaba Cosme, que es ITIL, ¿sí? Vamos a ver los aspectos generales que tiene ITIL, ¿sí? En primera instancia, lo que busca ITIL es el establecimiento de estrategias, negocio y tecnología de información, que llegar a esa sinergia es realmente muy complicado, pero sí se logra. Todo tiene que ser basado por métricas, todo tiene que saber a qué horas fue, cuánto tiempo fue, hacia dónde fue, cómo lo solucioné, todo tiene que estar documentado, ¿sí? Este proceso de ITIL inicia de esta forma. Planificamos, implementamos, todo el tiempo estamos haciendo seguimiento es decir, un monitoreo, hacemos revisión y ahí todo ese ciclo se va a repetir y eso es la gestión de niveles de servicio. Pongámonos un ejemplo de lo que les acabo de decir. Son ejemplos muy sencillos. Las dos áreas, tanto de negocio como de tecnologías de la información, tienen que llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser el horario de atención y cuándo va a ser el horario fuera de atención que nosotros como TI vamos a entrar? ¿Sí? ¿En qué tiempo necesitamos ser atendidos? Por ejemplo, si un daño se presentó en una hora, en una agencia que está a 1 hora de distancia, ¿en qué tiempo el ingeniero de TI tiene que llegar a dar? Todo es medido. Hay que analizar los servicios críticos, por ejemplo, ¿qué sistema es el más prioritario? ¿Cuál sistema es el de menor prioridad? Es decir, ¿cuál de los dos nosotros necesitamos atender primero? Necesitamos catalogar y clasificar los servicios, ¿sí? Ir viendo lo que les decía, monitorear la parte de incidentes, problemas o requerimientos que se nos presenten. Tenemos que finalizar la atención y todo esto hacer una retroalimentación. Y todo tenemos que hacer esto en tiempo real. La metodología o el estándar ITIL es esto, ¿sí? Alguien llama de cualquier lado reportándonos un problema, ¿sí? Nosotros creamos la incidencia, la registramos. Luego, el área de TI inicialmente va a trabajar como primer centro o primer núcleo el Service Desk, donde ellos tratan de solucionar el problema en primera instancia, ¿sí? Luego van a registrar en una herramienta el problema. Va a haber una base de datos de conocimiento ya previamente realizada donde yo podría tratar de solucionar o encontrar una especie de una bitácora la posible solución. Si logré resolverlo, se cerró la atención. Caso contrario, lo que tenemos que hacer es escalarlo hasta resolverlo, ¿sí? Y la atención nunca se va a cerrar mientras el caso no esté cerrado y el cliente satisfecho. Vamos a ver. Un ingeniero en TI tiene que cumplir la función de helpdesk o service desk. Para algunos de ustedes tal vez ya les suena esta palabra, pero ustedes no tienen que confundirse con el típico call center, ¿sí? Aquí hablamos de service desk. ¿Qué es lo que hace aquí? El especialista tiene que tener varias certificaciones de calidad, por ejemplo, Cisco, certificaciones Microsoft, haber aprobado certificaciones, por ejemplo, de sistemas operativos, saber defenderse en la gestión técnica para poder atender en el menor tiempo posible, por ejemplo, a las áreas que reporten o los usuarios que tengan los problemas, ¿sí? ¿Cómo lo va a solucionar? Puede hacerlo telefónicamente, vía toma de control remoto, en sitio, como les he dicho antes, escalar al área específica. Todo se basa en tiempos, todo tiene que ser registrado, todo tiene que ser analizado el impacto y qué tan urgente es. Ahora bien, aquí es donde más entramos nosotros los ingenieros informáticos. Aquí, en el nivel 2. Cuando los ingenieros de nivel 1 no lograron solucionar un problema, es donde nos piden soluciones a nosotros. Y cuando son, por ejemplo, como les comentaba,
hospitales, empresas de servicio, banca. Nosotros tenemos que dar la solución, pero para ayer tiene que ser un solo intento y no tiene que haber errores. Entonces, nosotros entramos aquí y tenemos que hacer en el menor tiempo posible hacer la solución. ¿Por qué nosotros somos tan importantes en la cuestión de TI? Porque si nosotros no encontramos la solución, colapsa, el servicio colapsa. Generalmente a nosotros y en cualquier área de ingeniería, nosotros no somos tan importantes hasta que no hay problemas, ¿verdad? Mientras todo esté bien, ¿este ingeniero qué hace? Pero cuando hay algún problema, ¿dónde está este ingeniero? Es que ¿dónde está? ¿Sí? Entonces aquí es importante. Nosotros evitamos que colapsen los sistemas. ¿Sí? Por ende, que los clientes se vayan a quejar y después todo lo demás. Ahora bien, como estamos hablando ya a nivel del campo de ingeniería, ¿sí? Empresas proveedores reconocidas a nivel mundial, por ejemplo, como IBM del Ecuador, Microsoft, HP, también tiene ya un software o varios tipos de software creados y adaptados para los tipos de empresas, ¿sí? Por ejemplo, Cisco, el IBM Máximo, SmartDex, la parte de Gestar y HP, ¿sí? Todo eso permite a los ingenieros y a los líderes de lo que son de tecnologías de información tomar decisiones. Ahora, para ser un ingeniero de TI, tiene que saber trabajar bajo presión, bajo estrés. Creo que todos trabajamos, ¿no es cierto?, de esa forma. Estas son más o menos unas métricas sencillas en las cuales se analiza la calidad del servicio. Por ejemplo, tomemos en cuenta solamente el número C, el ítem C, perdón, donde dice el número de incidencias resueltas cumpliendo el SLA, siendo SLA el nivel de la calidad del servicio. ¿Sí? Si un ingeniero en tecnologías de la información reportaron un problema y el acuerdo con la parte del negocio era que me solucione en 15 minutos y yo me hice 16 minutos, penalización. Sí, es muy fuerte, ¿sí? Y entonces, el área del negocio, cuando quiere ceder, dice, bueno, yo cedo, pero yo te voy a medir con esto. Por ejemplo, si ustedes ven, mira, ¿cuántas veces yo atendí? El número promedio de solución. ¿Cuántas veces yo me salí del tiempo? ¿Cuántas veces fueron problemas graves? ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros los ingenieros de cualquier área, nosotros necesitamos dar soluciones para que ese tiempo se reduzca. ¿Ya? También estas métricas son muy importantes y esto generalmente casi nadie lo conoce. También se mide, por ejemplo, si usted timbra la llamada, hacemos, si se colgó, también va contando. Entonces esos sistemas son a veces muy implacables, por decirlo así. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Tenemos una estandarización y un flujo aprobado. Los usuarios pueden ver toda la parte del proceso de solución de su problema en tiempo real. Y se establece por cada atención las respectivas aprobaciones de los responsables. Entonces, los líderes de los departamentos de tecnologías de la información tienen que ser muy buenos estrategas. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de ver con qué estrategias yo puedo almacenar mejor la base de conocimiento, es decir, las soluciones a los problemas que tenemos. ¿Cómo me va a servir para auditorías, para reportes? ¿Cómo le evalúo al cliente y cómo analizo los resultados? Los desafíos actuales que tienen generalmente las empresas es que ahora ya no es simplemente que, por ejemplo, un usuario está en su computador, ¿verdad? Ahora todos ya tenemos nuestros dispositivos móviles y también necesitan trabajar fuera y por ende la seguridad es muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, el desafío de esta parte de los ingenieros en TI es la movilidad, ¿sí? Para una transformación y una mejora del negocio. Porque ustedes saben que si nosotros no innovamos, perdemos. ¿Sí?
Movilidad junto a Cloud Computing marca la nueva ola de tecnologías de la información. Aquí es donde nosotros entramos. En cualquier rama de lo que es ingeniería, nosotros tenemos estos desafíos para lo que es empresas de mediana escala o gran escala. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hacer software, estrategias, buenas prácticas o propuestas para administrar, analizar y automatizar estos servicios de red. Es decir, los programadores, desarrolladores. Y en la parte de soporte adicional de ALES, por ejemplo, entra en la parte de redes, comunicaciones, administración de sistemas telefónicos, infraestructura, seguridad. Hacen toda una sinergia. ¿Sí? Esos son en realidad los aspectos muy importantes, muy claves de lo que es la metodología TIL. Espero que les haya servido y les haya logrado hacer ver de una forma diferente la importancia de un ingeniero de TI. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Yo tengo una pregunta, es un poco más a nivel personal. Considerando que la auditoría es principalmente estudiantes, cuéntanos qué es lo que más te apasiona de tu trabajo a nivel, bueno, ahora estás en la Universidad América del Norte, pero a nivel de tu experiencia en TI, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo y por qué has dedicado tiempo de tu vida a esta línea? Bueno, nosotros como ingenieros tenemos que ser muy disciplinados. Les cuento un poquito de mi experiencia. Yo estuve como responsable de una entidad bancaria y era una sola persona de TI, tenía que solucionar la vida de todas las agencias del norte del país. Entonces eso a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad tan fuerte que ustedes, por ejemplo, ustedes tienen poder de decisión, de decir si se implementa, no se implementa, si va, no va, y eso se repliega, se aprueba, y decir, bueno, en la matriz, por ejemplo en Guayaquil, nosotros es nuestra matriz, no lograban encontrar la solución a un error. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo buscaba la solución al error, digo, es esto, analizaba la parte de las personas del comité tecnológico y decían, sí, esta es la solución, entonces para mí es el reto. Cosas que a veces técnicos que no podían, o ingenieros, o que tenían inclusive especializaciones, no podían resolver lo que podían resolver, entonces eso a mí me encantaba. Una pregunta. Yo también trabajo en la parte de soporte y trabajo para IBM acá en Colombia. En Ecuador, ustedes el soporte remoto, ¿cómo lo proporcionan o cómo lo hacen? Depende de las herramientas que tenga el cliente. Pero esencialmente es como, o sea, acá se maneja mucho lo que son los equipos remotos. Claro, pero como usted sabe, en la parte de IBM del Ecuador es una parte de confidencialidad, ¿verdad? Entonces depende mucho de eso, entonces depende de lo que se negocie con la parte del cliente. O sea, que eso ya es casi similar. ¿No? Confidencialidad. Otra vez gracias a Cristina Martínez.